a esta conferencia del día de la fecha. Espero que estén espero que estén bien, hace bastante que no los veía. Así que bueno, desde ya, como todos los lunes, agradecerles por estar acá acompañándonos. Ustedes obviamente que no me vienen a escuchar a mí, sino que vienen a escuchar a la disertante del día de la fecha, quien en este caso es Doris Irayet. Quien va a presentarla es la doctora Alicia Taliercio. Así que bueno, agradecerles, como siempre les digo, por seguir acompañándonos y eligiéndonos. La actividad se denomina Ley Nacional de Salud Mental 26.657, Salud Mental Comunitaria, Acompañamiento a Vivir en Comunidad PREA. Así que bueno, Doris nos va a mostrar algunos videos, nos va a comentar un poco la experiencia de lo que es acá en la provincia de Buenos Aires, y agradecerles. Luego Emiliano estará compartiendo el link de asistencia para que puedan acreditar su asistencia y luego recibir los certificados. Y como siempre, si alguna persona quiere hacerle alguna consulta, lo hace a través del chat y al finalizar lo estaremos leyendo las preguntas. Así que bueno, como les dije, gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra a la doctora Taliercio. Alicia. Muchas gracias, Ariadna, Emiliano, bueno, y especialmente a la queridísima doctora Doris Irayet, que tan amablemente ante nuestra invitación ha accedido a mostrarnos un camino poco conocido y que, bueno, que ella tanto lucha porque esto se recorra de la mejor manera. Voy a leer breve el currículum de nuestra querida Doris. Es abogada mediadora, capacitadora en el programa de rehabilitación y externación asistida del Hospital Personal José Esteves, abogada asistente del Hospital Esteves, miembro del Comité de Bioética del Hospital Esteves y miembro de nuestro querido Instituto de Familia, tanto de la Facultad de Derecho como del CAL. Bueno, como bien decía Ariadna hace unos minutos, nos va a mostrar lo que yo le llamo un hermoso recorrido, ¿no? Salud mental comunitaria y acompañamiento de lo que es vivir en la comunidad PREA. Gracias por estar a todos y cada uno, que cada lunes están acá con nosotros acompañándonos y enriquecerse con todo lo bueno y lo que tenemos que conocer, que nos va a ilustrar hoy la doctora Doris Irayet. Doris, toda la audiencia es tuya. Adelante, mi querida. Bueno, muchas gracias, doctora, por sus palabras. Buenas tardes a los presentes. Quiero agradecer la invitación de volver a participar en este ciclo de conferencias, a mi querida Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, al Instituto de Derecho de Familia del CALS, y bueno, por supuesto, a mi querida doctora Taliercio, a quien quiero y respeto un montón. Bueno, vamos a empezar hablando primeramente del andamiaje normativo de la Ley de Salud Mental, después de la Ley de Salud Mental propiamente dicha, y después vamos a compartir unos videos, así que si me pueden avisar por lo menos 15 o 20 minutos antes de terminar la clase para que los podamos compartir. Bueno, los temas hoy que nos convoca en el camino de la recuperación de derechos, Ley de Salud Mental Comunitaria, proceso de externación, acompañamiento en el vivir en la comunidad, PEA. Vamos a ver qué es esto, el PEA, del Hospital Internacional José A. Esteves. Le quería comentar algo. El mural de que ven, Libre como el viento, está pintado en una de las paredes internas del hospital. Tiene varios murales con diferentes frases. Bueno, vamos a hablar de los fundamentos legales internacionales para la protección de las personas con discapacidad, usuarios de los servicios de salud mental o personas con padecimiento mental. Vamos a hacer solo una mención, porque si estaríamos explicándolo cada uno de ellos nos llevaría demasiado tiempo. Tenemos tres corrientes principales: la Constitución y el derecho internacional a los derechos humanos. La segunda corriente es el surgimiento del movimiento por la salud mental comunitaria, y la tercera corriente es el movimiento de discapacidad. En la primera encontramos los Tratados Generales de Derechos Humanos, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos ellos en reconocimiento del derecho a la vida,
a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso, y también están incluidos las personas con padecimiento mental. El Pacto Internacional, los derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo 12 tenemos el Estado. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Quiero hablar de esto. La siguiente corriente, que es el surgimiento del movimiento de la salud mental comunitaria, es lo que va a dar origen al PREA, al programa de externación. La OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, adoptó en la ciudad de Caracas una declaración. Esta declaración erige como el antecedente inmediato de la problematización de los dispositivos en la atención psiquiátrica e incorpora una perspectiva de los derechos humanos. Todos los procesos implicados en la atención en salud mental deben salvaguardar la dignidad personal y los derechos humanos. Insta a los países a que adopten estas legislaciones específicas para tal fin. Esta declaración de Caracas, que nosotros la conocemos, problematiza la tendencia hospitalocéntrica de las políticas públicas en salud mental y establece la atención comunitaria como modelo preferencial a adoptar en la salud, en la región. Entonces, esta declaración de Caracas viene a cambiar la estructura, reestructura, mejor dicho, la atención psiquiátrica en los hospitales neuropsiquiátricos. Es decir, en la declaración se insta a que la atención, tratamiento psiquiátrico, sea en los denominados silos, son los sistemas locales de salud, que están dentro de la comunidad. Sostenía que el estar internado una persona lo que hacía es cronificar su padecimiento mental y lo que hacía era aislarlos de la sociedad, provocando una discapacidad social. Entonces, esta declaración de Caracas la vamos a ver después cuando hablemos lo que es una resolución ministerial que da el nacimiento del PREA, que es el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida. Otros instrumentos relevantes, tenemos los principios para la protección de las personas con enfermedades mentales, el mejoramiento de la salud de la ONU de 1991, los 10 principios básicos para la legislación de la atención mental, de la salud mental de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de 1996, el Manual de Recursos de la OMS sobre la salud mental, derechos humanos y legislación en el 2006. Bueno, el tercer movimiento que tenemos aquí es el movimiento de la discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2006, ratificada en el 2008 e incorporada con jerarquía constitucional en el 2014. Tiene una amplia participación las personas con discapacidad. Es decir, hay una famosa frase que dice: nada sobre nosotros sin nosotros. Se busca promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos. Y también libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Esto lo encontramos en el artículo 1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligatoriedad de que los Estados reconozcan la titularidad de derechos y garanticen su ejercicio pleno en igualdad de condiciones para todas las personas. ¿Qué se entiende como definición de las personas con discapacidad? Se incluyen a todas aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo, de interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en iguales condiciones con los demás, lo que se llama el modelo social de discapacidad. Argentina ratifica en el año 2008 y así el Estado se compromete a realizar las reformas necesarias tendientes a fortalecer la inclusión social de las personas con discapacidad. Entonces, se deben crear condiciones favorables para que la persona pueda obrar
con impulsos propios, asumiendo la responsabilidad que esto implica. Esto después vamos a ver más adelante lo que se llama la dignidad del riesgo. Los pilares de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, encontramos la asunción del modelo social de discapacidad, que es lo que hablamos anteriormente, el fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, las personas con discapacidad como sujetos de derecho, que antes no lo eran, las personas, la participación y el rol protagónico de las personas con discapacidad, el modelo para la toma de decisiones con apoyo, acá está lo que habíamos dicho, la dignidad del riesgo de tomar sus propias decisiones. Ahora, los conceptos centrales de la Convención encontramos el diseño y accesibilidad universal, concepto de igualdad y no discriminación sustancial, apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, en inclusión y vida en la comunidad, ajustes razonables y ajustes de procedimientos. Bueno, derecho a la integración en la comunidad. El artículo, a ver si lo puedo sacar esto, porque si no me impide que lo pueda ver. A ver, aguárdeme un segundito. Bueno, el artículo 19 de la Convención dice derecho de todas las personas de poder ser integradas y ser incluidos en la comunidad. Los Estados partes reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitarlo ello. Su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que tengan oportunidad de elegir su lugar de residencia, dónde vivir, con quién vivir, no sean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida especificado. También marca que tengan acceso a servicios de apoyo en la comunidad para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, para evitar el aislamiento y la separación de ella. Quiero decir con derecho a la integración en la comunidad. ¿Qué significa esto? Es el derecho a vivir, trabajar y atender su salud en la comunidad. Se vincula con el derecho a la salud, a la dignidad, a la autonomía personal, a la igualdad, a la no discriminación, a la participación y a la inclusión. Entonces, las personas con discapacidad y aquellas personas que también son beneficiarias o parte de la tutela dispuesta por la Ley de Salud Mental, se encuentran amparadas por diversas normas de jerarquía constitucional. Por eso, antes de entrar a hablar sobre la ley específicamente de la Ley de Salud Mental, me gustaba hablarles un poco de todo el andamiaje, el soporte que tiene atrás esta ley. Acá lo quiero, a ver, porque no se me puede ver y lo quería compartir completo con ustedes. Ahora dame un minuto. Lo que es interesante es hacer una reflexión al respecto, examinando las raíces que tiene este derecho de la salud mental comunitaria. Y en cuanto a la protección de ese grupo de personas, nos damos cuenta de lo que le venía diciendo hasta ahora, esa protección es más sólida que solo la ley o su decreto reglamentario. El fundamento de la protección a este grupo es un fundamento constitucional que arraiga en una primera etapa la incorporación a nuestro derecho interno, la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos. A ver, aguárdenme un segundo, tengo un problema con esto. Okay. Bueno, los avances normativos, en el año 2008 tenemos la ley 26.378, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el año 2009 encontramos la ley 26.529. Esta ley es la ley de los derechos de los pacientes. Se menciona también no solo los derechos de los pacientes, sino la importancia del consentimiento informado y sobre la importancia de las historias clínicas. Entre los derechos de los pacientes que enumera esta ley, encontramos el derecho a la asistencia, el derecho al trato digno y respetuoso, el derecho a la intimidad, el derecho a la información, el derecho a la confidencialidad, entre otros, ¿no? No vamos a extender, si no nos vamos a llegar con el tiempo. En el año 2010 encontramos la ley 26.657, la Ley Nacional de Salud Mental.
en el año 2013 el decreto reglamentario 603/2013, que amplía o desarrolla más el articulado de la Ley de Salud Mental. En el año 2014, la Ley 27.044, es decir, cuando se le da jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley 26.994, que es la que aprueba la reforma a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. En el año 2020, este era el plazo que se había estipulado para el cierre de los manicomios. Bueno, venimos un poco retrasados con la fecha, pero estamos en pleno proceso. A ver que no me cambia. Vamos a hacer una introducción de la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental es una ley de orden público cuyo objeto es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas para la protección de esos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien algunas provincias han sancionado esta adhesión a la ley de salud mental, estas no son jurídicamente necesarias, es una ley de orden público. Pero bien sabemos que la provincia de Buenos Aires se ha adherido a la ley de salud mental en la ley número 14.580. La ley 26.657 constituye un piso mínimo de principios y derechos y garantías que no podrán desconocerse en normativas provinciales. Es decir, una normativa provincial no podría habilitar hospitales psiquiátricos cuando la Ley Nacional de Salud Mental los prohíbe. Sí podría, en cambio, reconocer más derechos a las personas con padecimiento mental. Es decir, no podría ir en contra de los estándares de la ley que la ley establece. Dentro de la Ley de Salud Mental, para organizarnos, podemos ponerle 4 ejes principales. El primer eje define la salud mental desde un enfoque de derechos humanos. El segundo eje promueve la desmanicomialización. El tercero reconoce derechos. Y el cuarto regula 2 tipos de internaciones, las voluntarias y las involuntarias. Bueno, acá tenemos, si ven la gacetilla de atrás, dice Asilo Alienadas de Lomas de Zamora, es de 1908, y este Asilo Alienadas de Lomas de Zamora es el Hospital Internacional José A. Esteves de Temperley. No sé si alguno lo puede ubicar, está situada en la calle Garibaldi 1661, y el hospital era el anexo del Hospital Moyano, y el Hospital Moyano era el Hospital Nacional de Alienadas. Entonces estamos hablando de un hospital de 1908 y que esa gacetilla está firmada por el presidente Roca. Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, el objeto. El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce a los derechos humanos de aquellos con padecimiento mental que se encuentren en el territorio. El ámbito de aplicación van a ser los servicios y los efectores de salud, tanto públicos como privados. La definición de salud mental la reconoce como un proceso determinado por comportamientos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. No podemos olvidar que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas aún estando internadas. Los derechos de las personas con padecimiento mental. Encontramos en el artículo 7. Yo hice una enumeración, no puse todos porque si no nos íbamos a extender demasiado. Entre ellos, el de recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios para la recuperación y preservación de su salud, reconocer y preservar su identidad, grupos de pertenencia, genealogía y historia,
a recibir tratamiento, a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares y otros afectos. Esto es importantísimo, la parte afectiva en las personas con padecimiento mental. Y en caso de internación voluntaria o involuntaria prolongado, sea supervisado por el ORN, que es el organismo de revisión nacional. La modalidad de abordaje es a través de un equipo interdisciplinario. ¿Qué queremos decir con un equipo interdisciplinario? Encontramos no solo profesionales, sino también encontramos técnicos de este equipo, auxiliares de este sistema de salud. Encontramos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, que son las TO, las AT, acompañantes terapéuticas, las enfermeras, bueno, los auxiliares de salud, que se le dice toda la personal que interviene y que están cerca, como los personales de limpieza. El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalaria y en un marco de abordaje interdisciplinario e intersectorial. Orientar el reforzamiento, restitución y promoción de los lazos sociales. Marca también y hace mención del consentimiento informado, que también lo vemos en el Código Civil, en la Ley del Paciente. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuados a su comprensión. Esto después lo vamos a ver más adelante cuando explayamos más la ley, cuando el consentimiento, cuándo es válido y cuándo no es válido, ¿no? Todo depende de la comprensión que se tenga. La autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Salud, el cual debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, las áreas de educación, desarrollo y otras que correspondan, acá estamos hablando de lo intersectorial, tienen que implementar la inclusión social, inclusión laboral y atención mental comunitaria. También debe promover el desarrollo de dispositivos, apoyos a las personas y grupos familiares comunitarios, atención supervisada, servicios para la prevención y promoción en salud mental, prestaciones y consultas ambulatorias. La prescripción médica. ¿Qué pasa? En este papelito que nos hace el médico psiquiatra, indicando lo farmacológico. Bueno, esto solo debe responder a las necesidades de las personas con padecimiento mental, exclusivamente con fines terapéuticos, y la renovación de la medicación debe realizarse luego de una evaluación previa, luego de una nueva evaluación. No se puede volver a copiar la prescripción médica sin antes evaluar a la paciente. Porque es un proceso dinámico, como decimos. La persona no está igual quizás el mes anterior o hace 15 días atrás. Y debe promover que los tratamientos farmacológicos se realicen en un marco de abordaje interdisciplinarios. ¿Por qué dice esto? Porque la opinión o los saberes de otras disciplinas deben influir en cuanto a la indicación de la medicación. Por ejemplo, lo que puede llegar a decir una de las enfermeras, como por ejemplo Pablo del PREA, acompaña en las casas de convivencia, que puede servir al médico psiquiatra, obviamente con la evaluación de la señora, indicar la medicación más conveniente en esa situación particular. Bueno, las internaciones, en el artículo 14. Las internaciones deben ser lo más breve posible. El recurso terapéutico es de carácter restrictivo, debe aportar mayores beneficios terapéuticos, internaciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Es decir, van a tener que informar que la internación es lo mejor que no se pudo arreglar, combinar o acordar en otro centro de atención comunitaria para que pueda hacer un tratamiento ambulatorio. El equipo interdisciplinario debe promover el mantenimiento de vínculos, contacto y comunicación con sus familiares, allegados, su entorno laboral y social, excepto que no sea favorable para la persona. Obviamente que esto se tiene mucho en cuenta de que si es beneficioso o no.
La internación no puede ser indicada o prolongada por problemas sociales o de vivienda. Ahora vamos a ver después, más adelante, tocar este tema. Las internaciones. Al realizarse una internación, dentro de las 48 horas se debe cumplir con evaluación, diagnóstico interdisciplinario integral, motivo que justifica la internación con la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial, una de las firmas debe ser sí o sí de un psicólogo o un psiquiatra. La búsqueda de datos del entorno familiar o identidad, el consentimiento informado de la persona o del representante legal, y acá tenemos válido o inválido. ¿Qué es lo que va a diferenciar entre que sea válido o inválido este consentimiento informado? Su estado de lucidez, es decir, que la persona puede llegar a comprender el contenido, este consentimiento informado, donde se le informa su patología, donde se le informa el tipo de tratamiento, se le informa el plan farmacológico. Si no firma y no está en este estado de lucidez, vamos a estar ante un consentimiento inválido. Las internaciones voluntarias, artículo 18. Hablamos de internaciones voluntarias cuando la persona está internada bajo su consentimiento, es decir, y en cualquier momento puede decidir el abandono de esta internación. Si esta internación voluntaria pasa más de 60 días y sigue en la institución, se debe notificar al juez y al órgano de revisión. El juez, al ser notificado, tiene 5 días para evaluar si continúa como internación voluntaria o pasa a ser involuntaria. Y en caso de que la prolongación de la internación fuese, acá hablamos la parte social, por problemas de orden social, el juez debe ordenar al órgano administrativo la inclusión en programas sociales y dispositivos específicos y la internación a la más brevedad posible. Entre estos dispositivos específicos encontramos al PREA y se lo comunica al órgano de revisión nacional. Las internaciones voluntarias, bueno, el consentimiento obtenido y mantenido con dolo, debidamente comprobado por autoridad judicial o un cumplimiento de informar, harán pasible a los profesionales responsables y al director de la institución de acciones civiles y penales. Las internaciones involuntarias, artículo 20. Es un recurso terapéutico excepcional. En caso que no sea posible, los abordajes ambulatorios. A ver, como primera medida se insta a que pueda seguir esa persona. Entró por guardia en un hospital monovalente, que pueda llegar a hacer el tratamiento ambulatorio en un centro de salud de cercanía a su domicilio. Si no es posible, entonces sí, se va a dejar internada. Y la existencia del criterio de internación es lo que va a determinar cuál es el plan que se va a seguir, si va a ser la internación o la implementación de un tratamiento en la comunidad. Quiero decir con existencia del criterio de internación, es lo que se establece tanto en el código como se establece en la ley de salud mental, la situación de riesgo cierto inminente para sí y para terceros. Cuando se habla de esta situación de riesgo cierto inminente, estamos hablando de un daño verdadero y concreto que va a ocurrir. ¿Quiénes lo tienen que evaluar? Este criterio de internación son los equipos de salud, el equipo interdisciplinario de salud. Luego de las 10 horas hay que notificar de esta internación, transcurridas las 10 horas, hay que notificar al juez competente y al órgano de revisión nacional. Dentro de las 48 horas, lo que se debe agregar es el dictamen profesional de servicio asistencial, determinar el criterio de internación, es decir, la situación de riesgo cierto inminente, con la firma de 2 profesionales de diferentes disciplinas, una de los cuales tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra, la ausencia de otra alternativa eficaz a su tratamiento, en los que hablamos anteriormente. Si había alguna otra posibilidad de poder hacer el tratamiento en el afuera, en lo comunitario, en CPA, en un centro de atención primaria. Y debe acompañarse también el informe de las instancias previas implementadas para antes de llegar a este tipo de internación. Realizada la internación involuntaria, se lo notifica al juez, y dentro de los 3 días del notificado, el juez debe autorizar esta internación,
puede requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o un peritaje externo, o denegar la internación involuntaria. Si deniega la internación involuntaria, entonces se ordena la externación inmediata. El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los recaudos, el servicio de salud responsable de la cobertura médica se negase a realizarla. Pero el juez lo que ordena mediante oficio es la evaluación de esta persona, si requiere o no internación, pero es la evaluación de esta persona. Volvemos de nuevo, la persona internada tiene derecho a un abogado particular, o enseguida le designan un defensor. El alta a la externación y los permisos de salida son facultad del equipo de salud y no requiere autorización del juez. El equipo de salud, a la vez, está obligado a externar, a transformar las internaciones involuntarias en voluntarias cuando cesa el criterio de internación. Los informes interdisciplinarios tienen una periodicidad no más de 30 días corridos. Es decir, todos los meses se realiza un informe interdisciplinario que se le notifica al juez. Si pasan más de 90 días y continúa la intervención involuntaria, el juez le solicita al órgano de revisión que sea evaluada esta persona por un equipo interdisciplinario perteneciente al mismo, es decir, ajeno al equipo de salud tratante. La prohibición. Está prohibido la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados. Los que ya existen se deben adaptar a esa sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Después vamos a hablar de la transformación de los monovalentes de las provincias. No se reduce el personal ni se pierden los empleos. Cuando se empezó a hacer toda la transformación en el hospital Esteves, hubo mucha inquietud por parte del personal por el temor de perder sus empleos. Entonces hubo que armar una reunión para explicarle este tipo de situaciones y lo que la ley realmente establecía específicamente. Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales y el rechazo de la misma corresponde a un acto de discriminación. Los hospitales generales deben estar armados y se están armando de sectores de salud mental con determinado número de camas, el cual tienen que contar con un equipo interdisciplinario en este servicio y trabajar en la externación. No es que en un hospital general va a pasar al sector de salud mental y va a estar internado en ese lugar. No, se debe trabajar siempre para la externación. Las responsabilidades de los integrantes del equipo de salud, bueno, tienen la responsabilidad de informar al superior de la institución, al juez o al órgano de revisión sobre cualquier sospecha de trato indigno o inhumano, limitación de su autonomía, la limitación de la autonomía de la persona, bajo reserva de identidad y resguardo de la fuente laboral. Proceso de externación. Bueno, van a ver dos fotos. Una es la de 1908 de Clínica Médica y la que está arriba es la actual Clínica Médica del Hospital Esteves. Está toda esta movida del proceso de externación bajo el Plan Buenos Aires Libre de Manicomios. La provincia cuenta con 4 monovalentes, es decir, con 4 neuropsiquiátricos. El Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, que es mixto, es para hombres y mujeres. El Hospital Domingo Cabret de Oppendorf, es solo para hombres. El Hospital Subzonal Especializado Neuropsiquiátrico Domingo Tarabolé de Necochea, que es mixto, también es para hombres y mujeres. Y el Hospital Interzonal José Esteve de Temperley. Yo acá puse cierres, aperturas y emprendimientos socioproductivos, porque no me quería olvidar. El hospital está en plena transformación, hubo cierres de salas, hay 350 personas, mujeres internadas, es solo para mujeres. Se cerraron salas y se abrieron distintos dispositivos para interactuar con la comunidad, empezar a incluir en la comunidad. Tenemos el centro de día para adultos mayores, está el centro de día para las personas con discapacidad, y hay una residencia para personas con discapacidad.
Esto de emprendimiento socioproductivo, bueno, se inauguró dentro del hospital un bar que se llama Cruz del Sur, donde trabajan no solo señoras internadas en el hospital, sino señoras ya externadas. Hacen la atención del bar, hacen la comida, empieza a interactuar entre el adentro y el afuera y el adentro. La idea es que, por ejemplo, en el centro de día para adultos mayores, se hizo mirando, la entrada principal es mirando hacia el pedón, hacia el muro, porque la idea es abrir una puerta que se pueda conectar directamente con la comunidad. Y el PREA, que también tiene que, el PREA es el programa de rehabilitación y externación asistida, corresponde al Esteves, también tiene emprendimiento socioproductivo, es la inclusión, ¿no? Tenemos Sureñas, que es un emprendimiento de cocina, que trabajan no solo señoras externadas, sino también señoras de la comunidad en el mismo proyecto. El programa de rehabilitación y externación asistida PREA del Hospital Esteves tiene un fundamento normativo en su creación. Está la resolución ministerial 001832 de 1999. Ustedes recuerden la fecha. Estamos hablando de un programa de rehabilitación y externación asistida, estamos hablando de una externación en 1999, muchísimo antes de la Ley de Salud Mental, del 2010. También tiene como, voy a hablar cortito de la resolución ministerial. Bueno, acá lo que establece es, apunta a la externación, al trabajo comunitario, al tratamiento en la comunidad, al acompañamiento asistencial, y en esta creación del PREA, de este programa, que va a tener una pata en la asistencial, que es del tratamiento y el tratamiento farmacológico y los cuidados, y otra parte en lo comunitario, que va a ser a través del Centro Comunitario Libremente, que es la inclusión, ¿no?, de estos basta de derechos vulnerados y vulnerables. Bueno, la Convención de la Declaración de Caracas, que es lo que habíamos hablado, que apuntaba a esto de no más tratamientos psiquiátricos dentro de la institución, no más hospitalocéntricos, no más cronificaciones, internaciones prolongadas, sino tratamiento dentro de los silos, los sistemas locales de salud. Bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo vimos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Bueno, y acá habla, yo puse característica del contrato de externación. Es decir, con una persona que es externada se trabaja muchísimo. Primeramente se va viendo qué señoras tienen la posibilidad de poder vivir en la comunidad. Hay que también trabajar con ellas, porque muchas veces están renunciando a poder externarse con la familia, ¿no? Porque muchas dicen, no, porque si yo me voy a las casitas del PREA, como la llaman, si yo me voy a las casitas del PREA y mi hijo no me voy a poder ir con mi hijo, y mi hijo me dijo que me iba a venir a buscar y no vino, o mi hermano que me va a llevar pero nunca aparece. Entonces es el renunciar a este deseo de externarse con la familia, ver que hay otra posibilidad de externarse, de vivir en la comunidad, son estas casas de convivencia. Hay un contrato de externación, es decir, donde las partes, está el hospital, en representación del PREA, y está las usuarias, que se van a llamar las mujeres externadas. Cada una tiene responsabilidad, por parte del programa de externación es buscar lo habitacional, u ofrecer lo habitacional, la parte económica, la parte de inclusión laboral, la parte de los cuidados y la parte asistencial. Y por parte del usuario es respetar el contrato de externación, tiene el cumplir con su tratamiento farmacológico y con las terapias, el cumplir también yendo a la participación de talleres en el centro comunitario, la elección de estos talleres. Esto es inclusión, porque los talleres no solo son para las usuarias en este centro, los talleres son para toda la gente de la comunidad. Y también hay pautas de convivencia, ¿no?, que deben cumplir con la higiene, con la no violencia, con los buenos tratos, con el tema de la administración del dinero, no pueden administrar el dinero de otras usuarias. También se pacta el tema de que si quieren una mascota o no. Parecen quizás
que para nuestra vida cotidiana cosas muy simples, ¿no? Que no lo son en estas casas de convivencia. Actualmente el PREA cuenta con 5 equipos interdisciplinarios. 3 equipos que son en las casas de convivencia, que son los que asisten, los que acompañan, y el 5.º equipo es, ya se encontró la casa, y bueno, se está armando lo que es el contrato para la externación a esta casa de cuidados de 24 horas. Nos ha pasado muchas veces que cuando no estaba este 5.º equipo, las mujeres sumaban años y empezaban a tener distintos tipos de complejidad en cuanto a su salud, requerían estos cuidados de 24 horas, entonces había que empezar a pensar en estos terceros niveles que eran los llamados, o que son los llamados hogares o residencias, ¿no? Siempre costaba mucho el equipo pensar en esto, ¿no? En este tercer nivel. Ahora con la casa de cuidado de 24 horas, bueno, es otra posibilidad donde poder estar. Esta casa no quiere decir que son de puertas cerradas, lo mismo que las casas de convivencia, se manejan con plena libertad, van a hacer los mandados, van a consultas médicas, vienen a lomas, van a hacer compras, van a tomar un café, con plena libertad, pero quizás algunas usuarias necesitan de un acompañamiento de 24 horas, ¿no? Con un cierto más de supervisión de determinadas usuarias. Bueno, actualmente tienen 75 usuarias, 22 casas de convivencia y programa y 13 casas con sus familiares o usuarios que están viviendo con sus parejas. A mí me gustaría compartir ahora, para que no se cansen de escucharme hablar, otro Power que habla de el PREA. Así que lo vamos a hacer acá rapidito. Está. PREA libremente, es decir, PREA es la parte asistencial y libremente es la parte comunitaria. Ese programa de rehabilitación externación asistida del Hospital José Esteves de Temperley de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el objetivo es transmitir y fomentar la tarea realizada, capacitación permanente de los trabajadores del programa, promoción de redes sociales, se trabaja intersectorialmente en la comunidad. Cuando hablo intersectorialmente, se trabaja mucho con el municipio, la parte de desarrollo social, también los bolsones de comida, ahora la inclusión de usuarias en el natatorio del Parque de Lomas. A ver que no me corre. Acá, los datos. Los datos, hay 450 personas evaluadas para ingresar al programa, 75 viven actualmente en las 22 casas de convivencia, 3 usuarias viven con sus familias o parejas. Las 3 usuarias están acompañadas por este 4.º equipo que les comenté. Y no solo acompaña a esta mujer externada, sino que acompaña al grupo familiar, que muchas veces se trabaja muchísimo con el grupo familiar, que muchas veces se sienten solos. Se externó su hija, se externó su mamá, y no saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces, al saber este grupo familiar que están acompañados por este equipo asistencial, donde se los informa, se los capacita, se le habla de la importancia de la toma de la medicación, sobre que tienen el teléfono, que ante cualquier crisis puedan llamarlo, que se van a presentar. Es impresionante los cambios que se piensan a dar dentro de estas familias, ¿no? Al sentirse acompañados. 15 fueron reinternadas por diferentes motivos de descompensación, otras que se quisieron volver porque no se adaptaban a las casas de convivencia, a veces cuando son muchos años dentro de la institución, cuesta adaptarse en la comunidad. 150 fueron externadas bajo el programa en todo este tiempo. Esta es la nueva casa del dispositivo PREA, lo asistencial en el centro comunitario. Estamos ahora en Alem 855, los invito a todos si quieren pasar a un día a conocerlo.
y ver cómo se está trabajando, ya que son bienvenidos. Bueno, el dispositivo asistencial, el equipo interdisciplinario, como veníamos hablando. Bueno, la foto, como verán, de plena pandemia, estamos todos afectados como personal indispensable, así que seguimos con nuestra labor en ese estado que estábamos todos. Bueno, entre los objetivos, la recomposición de lazos sociales, la casa de convivencia, asambleas de convivencia, es decir, esto me quedo con asambleas de convivencia. Se hacen asambleas de convivencia con las señoras que están externadas con las usuarias y se tratan diferentes problemáticas que puede suscitar entre ellos. Siempre se hace una pequeña de las casas o se hace una grande con todas las personas externadas. Acompañamiento en el armado de un proyecto de vida propio, el taller de mudanza, es decir, la salida del hospital no es agarrar sus cosas e ir a una casa donde no conoce a nadie, no conoce la casa, no conoce el barrio. Se va trabajando, va a empezar con estos permisos de paseo, va a empezar a visitar la casa, empieza a conocer a sus compañeras de convivencia. Y cuando está preparada, dice, bueno, ¿cuándo me mudo? Se empieza todo el armado del taller de mudanza. Todo está pautado y todo tiene sus tiempos. La creación de lazos de sostén saludable, como emplear autonomía y autovalidamiento, siempre se está continuamente trabajando sobre esto, ¿no? Externación sustentable, 3 ejes. Bueno, cuando hablamos de externación sustentable, ¿qué quiero decir yo con esto de sustentable? Que se mantenga en el tiempo. Una externación que no, que a la semana, 15 días, un mes, la señora quiere volver a la institución, sino que tiene que estar preparada para que se sostenga su externación y su vida en la comunidad para siempre, ¿no? Es el ideal de todos. Tiene 3 ejes, lo asistencial, lo habitacional y lo económico. Lo asistencial es el tratamiento de cuidados, el tratamiento de su salud y el tratamiento farmacológico. Dentro de lo habitacional están las casas de convivencia, están las casas de las familias o casas de parejas, las pensiones. Lo económico se trabaja para lograr, como ese equipo interdisciplinario, después más abajo aparece quiénes somos todos los integrantes de esta interdisciplina, se realiza la obtención de las PNC, las pensiones no contributivas, los SUPEVAS, que son los subsidios de externación de la provincia, el PUAN, que es la pensión única para adultos mayores, así como también la obtención de obra social como de PAMI, si correspondiere por la edad, de PROFE o de incluir salud, independientemente de la obtención del CUT, ¿no? Y lo económico, dentro del económico, se trata dentro del programa del Ministerio de Trabajo, tiene un programa Promover, que es la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, a través del trabajo de las TO, de los terapistas ocupacionales, donde les ayuda a armar su currículum, tienen esta inclusión laboral. Acá dice clínica ampliada, problemas comensales, inclusión barrial y comunitaria. La clínica ampliada es decir esto, que no solo es, como dijimos al principio, no solo todo es lo asistencial, sino también es la demanda de lo cotidiano, de algún tipo de inconveniente o, por ejemplo, parecerá una tontera, ¿no? Pero, por ejemplo, se rompió el lavarropas, la compra de un lavarropa, bueno, todo eso tiene que ver con la vida en el programa y con la vida en la comunidad. El equipo interdisciplinario, ¿a quiénes encontramos en este equipo interdisciplinario? A psiquiatría, al trabajo social, a psicología, enfermería, terapista ocupacional, acompañante terapéutico y medicina. Medicina es porque hay un médico generalista. Trabajo en territorio, la atención domiciliaria, el monitoreo de la continuidad de tratamiento, es lo que hacen los equipos asistenciales, ¿no? La atención en crisis, acompañamiento en el área de salud en general, esto de sacar turnos, de hacerse los controles ginecológicos, la parte judicial, son acompañadas muchas veces por alguna de las audiencias que están citadas, educativas, muchas de ellas están haciendo la primaria,
o algún curso, hay muchas también universitarias y profesionales, hay colegas también dentro del programa, y la parte laboral. El centro comunitario, bueno, como hablamos, el objetivo es la inclusión en la comunidad. Esto es el compartir los espacios de usuarias o estas señoras externadas con la gente de la comunidad. Es la formación y orientación laboral a través de distintos talleres para usuarias y vecinos. El esparcimiento, hay salidas comunitarias, hay fiestas. Estas salidas comunitarias es decir, se organiza dentro de unos objetivos muy puntuales. Fueron a Chapalmalal, fueron a las termas del Dolores, fueron a las termas de Río Hondo, fueron al Tigre, hacen distintos tipos de salidas, van a la pileta, y esta es la pileta de verano que van a la pileta del sindicato. No es solo ir a la pileta, para nosotros quizás que es una acción común y simple ir a una pileta, pero acá está todo el armado de la compra de la malla, el armado de su bolso para ir a la pileta, el armado de qué es lo que van a llevar de comidas para compartir, porque después se hace una mesa comunitaria, entonces todos comparten, entonces todos interactúan, las personas de la comunidad y las usuarias. El fortalecimiento de redes territoriales, intersectoriales, vivienda, educación, desarrollo social, municipio, que hablamos como por ejemplo de la pileta, talleres artísticos de oficio de cuidado de salud corporal y talleres para niños. Diferentes talleres tenemos de bordado, la cocina saludable, parecería que estoy haciendo un chivo de los talleres que hay, pero bueno, más o menos les quiero dar una idea de las actividades que se dan. El tema de bordado, el tema de costura, el tema de peluquería, los encuentros literarios, pintura, yoga, grabado, zumba. Y después están los emprendimientos. Son las empresas, estos emprendimientos que hablamos, empresas sociales, es Bellísima y Remade. Bellísima es una feria americana, llegan ropa, calzado o carteras de donación, las acondicionan y las venden en las ferias americanas ahí libremente. Y Remade es una gráfica que hacen cuadernos y agendas. Sureñas es este emprendimiento que les expliqué anteriormente, donde es un emprendimiento de cocina que convergen tanto usuarias como personas de la comunidad. Los talleres pasan 350 personas por mes y están abiertos a usuarias y vecinos. Y el Centro Comunitario Libremente, dentro de toda la interdisciplina, tenemos psicología, personal de limpieza, talleristas, administrativos, enfermería y terapista ocupacional. Hay un equipo de capacitación, son 2 psicólogas y una abogada en la cual yo me encuentro. Es una capacitación permanente a los trabajadores del PREA, capacitación a residentes, concurrentes, pasantes del hospital, servicios, provincias y países. Han venido residentes de Italia, hay toda una movida grande de la desmanicomalización en Italia, principalmente nacido un poco en Trieste. Capacitación a estudiantes de distintos niveles educativos, disertación en jornadas, congresos y encuentros, y trabajo de investigación. Es decir, por lo menos el congreso que hubo en Mar del Plata ahora en abril, de salud provincial, unas enfermeras hicieron sobre todo el trabajo en el territorio, todo el trabajo en la comunidad. Esto es que dice capacitación a residentes y la capacitación permanente a los trabajadores, siempre cuando suscita alguna situación particular, las coordinadoras de los equipos se acercan al equipo de capacitación para plantearlo y poderlo abordar entre todos los integrantes, ¿no? Es esto lo interdisciplinario, la importancia de los interdisciplinarios, la importancia del asumo de saberes. El PREA, 23 años trabajando para la recuperación de derechos en la vida de la comunidad. Se fortalecen los vínculos familiares, recuperación de capacidad plena y bienes patrimoniales, adquisición de pensiones, jubilaciones, acceso a la educación formal en distintos niveles, acompañamiento a la búsqueda de inserción laboral. Esto, en cuanto a bienes patrimoniales, se trabaja muchísimo, mandamos informe de índice de titulares ante un comentario de una de las usuarias, empezar a trabajar sobre eso, para empezar a trabajar a la recuperación de este patrimonio
quedó olvidado con todos estos años de externación. Sí, muchísimo sí, pero cuando se tiene plena felicidad al respecto. En plena pandemia pudimos lograr, se trabajó previamente antes con el abogado el derecho hereditario, ¿no? Con el abogado de uno de los herederos, pudimos lograr la venta de esa casa, se hizo una reunión con los herederos en el PREA, y con este abogado, armamos un acta, estamos todos de acuerdo, lo presenté en el juzgado, se le solicitó en la audiencia al juez, era en un juzgado civil, estaba presente el Ministerio Público, se autorizó la venta de este inmueble, se autorizó el monto con que se debería vender, y bueno, en plena pandemia, como un sistema de apoyo, el PREA, y determinándose las funciones muy puntuales de lo que se debía hacer, se pudo vender, y ahora se está trabajando en conseguir un lugar para esta usuaria que a ella le guste, porque ella va viendo dentro del barrio de cercanía de su casa convivencial, para no perder contacto con sus compañeras, la posibilidad de alquilar algún lugar que a ella le guste y que esté cómoda, ¿no? Y que se merece eso. Lo mismo que la adquisición de pensiones y de jubilaciones, se ha hablado con las coordinadoras de los equipos para que armen un listado de aquellas personas que han trabajado para empezar la búsqueda del rastreo de estos años de aportes para poderla obtener estos beneficios. También en cuanto a esto de vínculos familiares, también han dado situaciones, no quiero ser muy largo, hay un montón de ejemplos, pero bueno, ha pasado situaciones de una de las usuarias de quererse revincular con sus hijas, dijo que había un acuerdo en el divorcio, entonces se buscó el expediente, me fui al acuerdo, en contacto con trabajo también mucho con la trabajadora social, en contacto con el progenitor de las niñas, accedió que la pueda ver en la casa, preguntamos si tenían las niñas tenían un espacio terapéutico, nos dijo que sí, nos podemos poner en contacto con las terapeutas, porque yo soy muy cuidadosa en esto de no vulnerar el derecho de uno ni de otro, porque estamos hablando de niñas y uno no sabe la situación por las que ha pasado estas niñas, ¿no? A ver si necesita todavía un trabajo previo en su terapia para vincularse con su mamá, pero bueno, por ser de ellas vinculando y ya la relación está como más relajando y fluyendo entre ellas. Pero todo es un trabajo constante, es el día a día de todas las distintas situaciones que se van presentando. Bueno, ahora quiero mostrarle, porque si no, otro video que va a ser del programa del centro comunitario. Va a ser más dinámico que escucharme a mí hablar continuamente. Les voy a compartir, espero que se pueda ver y escuchar. El Centro Comunitario Libremente fue creado en el año 2000, en el marco del PREA, Programa de Rehabilitación y Externación Asistida del Hospital Esteves, en la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires. Es un centro comunitario abierto. El inicio del centro se enmarca en un contexto de crisis social, política y económica, lo cual favoreció una amplia convocatoria, no solo de las personas externadas, sino de los vecinos que se acercaron por la propuesta de los talleres. Fue pensado como un espacio comunitario para que las personas al externarse puedan romper con las pautas del manicomio a través del vínculo con otros. Pero a lo largo de los años, el centro fue ampliando sus objetivos. Libremente es una apuesta contra el estigma y la normatización. El estigma, que nos acota y empobrece, que tacha y tapa las posibilidades de otras miradas. Trabajamos sobre el lazo social, la creatividad y las redes. Para esto, Libremente ofrece talleres creativos, formación laboral, salidas comunitarias, deportes, tiene una biblioteca y acompaña a empresas sociales.
Nuestro trabajo no es solo terapéutico, es ético y político, entendiendo a estas como herramientas para la transformación de la realidad. Es brindarnos la oportunidad de escuchar y repensar desde las experiencias compartidas. Queremos sorprendernos de nosotros mismos y de nuestros semejantes, realizando trabajos creativos, productivos, reconociendo en qué somos vulnerables sin miedo, para construir así un pensamiento crítico. Somos una comunidad orgullosa y agradecida de su diversidad. Sabemos que este es nuestro principal valor. Nadie se define únicamente por un aspecto de su historia o de su vida. Todos necesitamos a un otro para ser y estar mejor. Bueno, y yo les propongo para ir cerrando, ¿les parece que qué mejor que en vez de seguir escuchándome a mí hablando, que ya hace rato, escuchar el testimonio de las personas que fueron externadas y que están viviendo en la comunidad? El testimonio en primera persona. Ahora comparto con ustedes. La primera vez que entré al hospital fue algo choqueante. No me dejaron hablar, vino un médico forense y cómo se llama, dónde vive, nada más. Y bueno, no sé, me internaron en el Esteves. A pesar de que me trataron bien, yo sentía que estaba muerta en vida. Y es una vida institucional, ¿no? Uno se levanta, la cola para la medicación, la cola para bañarse. Hay noches que son bastante complicadas porque las pacientes a veces se descompensan. Había que entrar todas desnudas al baño y a mí me daba vergüenza. Desesperada estaba siempre, porque no sabía lo que me pasaba. Hubo muchas veces que pensé que no me iba a ir más de ahí porque veía gente morirse. Me dice, mira, tengo una buena noticia, surgió un lugar y ese lugar es para vos, Ana. Ay, yo saltaba, me puse recontenta. La psicóloga me dijo, ¿qué te parece si te vas al PREA? Y eso que le dije, yo no sabía lo que era el PREA. Programa de Rehabilitación y Externación Asistida, llamado PREA, es un programa que pertenece al Hospital Esteves y que trabaja con el propósito de externar a usuarias que se encuentran internadas en el hospital para estar en la comunidad. La diferencia entre estar en la casita y el hospital son los tiempos que uno maneja. Uno se puede levantar un poquito más tarde. No sabía lo que era una casa, había que aprender de vuelta todo. Me sorprendí el silencio que había en la noche. Esta es nuestra casa, somos vecinas del barrio como cualquier mujer, ¿no? Aparte salir a la calle sin justificarme. Iba a volver a vivir como antes. Era mágico volver a tener una casa, ¿no? Volver a decir mi casa, ¿no? El hospital, ¿dónde vivís? En mi casa. Cuando salí del hospital yo tenía miedo a que un coche me llevara por delante, porque hace tanto que no veo una calle. Me había olvidado de cómo usar un colectivo, subí al colectivo y no podía sostenerme, me mareaba. Y hoy me siento más segura. Cuando salí ya estaba decidida a limpiar la casa, a levantarme, a arreglar la cama. Es muy dura la situación de internación. El ser humano está creado para vivir en familia. La familia es la unidad básica de la sociedad. El hospital, en el hospital no es una situación de familia, es una situación de individualidades mezcladas, un depósito. La libertad es como alas en el corazón. Todos los días descubro algo nuevo. Me siento libre y es muy lindo, es una sensación muy linda. No tiene precio, ni palabras. Bueno, y con esto lo que hablamos, ¿no? El estigma, lo que produce el encierro, esto de dejar tener contacto con el afuera, con la sociedad. Y bueno, para cerrar, porque ya vi que me estoy pasando unos minutitos, quería terminar con esta frase. A ver si me abre.
La salud mental no es cosa de locos, sino es cosa de todos. Y agradecerles porque es posible esta recuperación de derechos y esta vida en la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Acá está, gracias por cada uno de ustedes por estar aquí, escuchando que el otro abordaje en salud mental y recuperación de derechos es posible. Recuerden que la salud mental no es cosa de locos, sino es cosa de todos. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, Doris, espectacular, hermoso, clarísimo y profundamente emotivo. Realmente, solo aquellos que trabajamos un poco con la temática conocemos esa otra realidad que yo creo que debe extenderse a todos nosotros, a todos y cada uno de nosotros, porque todos podemos dar nuestro granito de arena y ayudar en todo lo que hace a la recuperación de las personas que han pasado por estos cimbronazos tan terribles que es estar internadas. Mil gracias. Le voy a pasar la palabra a nuestro querido Ezequiel, pero que no sé si habrá preguntas para realizar. Sí, hay algunas preguntas, ahí se las voy a leer a Doris. Teresa pregunta, cuando habla del cierre de los manicomios, ¿se refiere a la extinción de las instituciones o a qué hace referencia? No, en cuanto al cierre de manicomios, es como fuerte, ¿no? Es este pensamiento colectivo que sacamos a todas las personas internadas, cerramos la puerta, le colocamos un cartel de venta. No, es decir, se va a seguir trabajando, va a seguir proporcionando servicios, todas aquellas personas que tienen la posibilidad de estar externadas y vivir en la comunidad, se van a externar. Hay otro grupo de personas que no pueden externarse según su cronificación, su patología, y van a seguir estando en salas. Está programado esto de las salas con vista a la calle. El hospital, por ejemplo, el hospital Esteves es de puertas abiertas. Uno cuando ingresa al portón de rejas, están todas las señoras caminando por todos lados. No es esto de están todas las puertas cerradas con llaves, se encuentran atadas a la cama, no. Es libertad absoluta. Pero no, van a seguir con atención. Están las guardias, están las salas de lo que se llama del sector de crisis. No, va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. Bueno, ahí voy a leer otra que pregunta Yelem. En caso de que exista una causa penal hacia una persona con problemas de salud mental y no quiera internarse de forma voluntaria, pero es un peligro para sí o para terceros, ¿cómo se resuelve? Bueno, ahí está. Ya lo dijo al final de la pregunta. Es un peligro para sí y para tercero. Es el criterio de internación. Ahí está la pauta. La pauta te da el riesgo, situación de riesgo cierto inminente. Si existe eso, tiene criterio de internación. Están las internaciones voluntarias e involuntarias. Si no quiere acceder, está la internación involuntaria. Esta persona tendría que ser evaluada por un equipo interdisciplinario que va a ser ellos que van a determinar esta situación de riesgo, este criterio de internación. Si tiene criterio de internación y la persona no quiere quedarse, va a internarse bajo una internación involuntaria. Carolina pregunta, ¿cómo articula la ley con el Código Civil y Comercial en relación a la decisión del juez de solicitar evaluación y seguimiento? Bueno, cuando se ordena, llega un oficio. Lo voy a hacer muy práctico. Llega un oficio a la oficina de legales del hospital, el oficio que va a decir, va a ordenar la evaluación de esta persona, y si el equipo tratante considera, volvemos a lo mismo, el equipo tratante, el equipo que lo evalúa, equipo interdisciplinario, evalúa y esta persona tiene criterio de riesgo cierto inminente, va a ingresarse a la internación. Se va a notificar al juez de esta internación y el carácter de esta internación. No sé qué otra cosa más preguntaba, pero... No, eso era, el seguimiento. Claro, sí, se le informa continuamente. Es una ida y vuelta con el Poder Judicial. Silvia pregunta, ¿qué territorio abarcan con el PRE y si adolescentes y jóvenes pueden acceder? No, el del PREA
es para mayores de Sí. edad. PREA. Programa de Rehabilitación y Externación Asistida, PREA. No, es a mayores de edad. Hay un servicio dentro del hospital que es AIPAN, pero es como un centro de día para niños, dentro mismo del hospital. Pero el PREA el programa es para adultos. Bueno, esa era la última pregunta, Doris. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente este espacio. Gracias, doctora. Podemos poner en conocimiento de todo lo que se está trabajando, del abordaje de la salud mental, el abordaje de la recuperación de derechos, que es arduo, y de darle otra calidad de vida, darle la posibilidad de tener otra vida, no estar en institución. A mí me pone realmente triste cuando tengo que informar a un juzgado el fallecimiento de una señora que está internada, y cuando miro su historia clínica, estuvo toda su vida en la institución. Entonces, realmente trabajar en el afuera, tengo la posibilidad de esto, de estar en el hospital y estar en el programa. Entonces, se aporta de la manera que se puede para trabajar lo mismo, en la externación, en la desmanicomelización. Es difícil, el estigma es muy fuerte. Lo han dicho las propias usuarias ahí, el tema del estigma, ¿no? Decir, soy una vecina más, ¿no? Mi domicilio es el hospital. Bueno, trabajamos para ello, agradezco este espacio para dar a difundir que existen estos PEAs, que existen estos programas y que sí existe la posibilidad de la externación, que hay otra posibilidad de vida. Gracias, Doris. Gracias por brindar esta posibilidad de conocimiento. Realmente estuviste brillante y es abrir conciencia de la situación de muchas personas, muchas más de los que a veces nosotros nos imaginamos, y la posibilidad de abrir una puerta distinta. Yo he conocido algunos que a través tuyo también hemos trabajado en común, hasta colegas que estaban internadas y lograron la posibilidad de una externación por medio del PREA, que fue, la verdad, muy emotivo, muy lindo. Así que hay que trabajar mucho. Queda mucho para hacer, pero estos pasos que se han dado son fundamentales. Gracias, Doris, desde el fondo de mi alma, te agradezco infinitamente y por supuesto que te vamos a volver a invitar para ampliar y para que nos pongas al tanto de cada progreso que se va produciendo. Gracias, mi querida. No, Y muchas ahora, gracias a todos. Gracias a todos los presentes. como todos los lunes, se puede anunciar la persona que va a estar el lunes siguiente. Y ya es un amigo de la casa, es el doctor Diego Ortiz, que ha estado en muchas oportunidades con nosotros también, que es abogado, profesor de titular de grado y posgrado de ciencia jurídica, pero especialmente él se ha especializado en todo lo que es violencia. Y conversando con él se nos ocurrió un tema. Ustedes saben que la violencia siempre sigue y que son una de las partes más importantes de cada uno de los juzgados, tristemente, ¿no? Lo digo con tristeza. Y hay un tema que es muy poco abordado, que es el tema de los daños y perjuicios que derivan de las cuestiones de violencia familiar. Se va a abordar ese tema, los daños y perjuicios, pero fundamentalmente nuestro querido doctor Diego Ortiz va a hablar de las cuestiones probatorias en los daños y perjuicios derivados de la violencia familiar. Así que con el amor y el cariño de siempre, los espero el próximo lunes y me despido de ustedes con este beso desde el fondo de mi corazón. Gracias. Gracias a todos por estar. Gracias. Buenas tardes para todos. Nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Gracias. Doris. Hasta luego, muchas gracias.